Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Nos da mucho gusto recibirle y también invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en nuestras cuentas @canal 44 TV y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Aprovechamos para saludar y agradecer a nuestra audiencia en México y América Latina que nos siguen a través de la señal de las televisoras públicas y también a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy hablaremos de otra de las líneas que se ha estado investigando para tratar a pacientes con COVID-19. Nos referimos a las células madre, esto como tratamiento precisamente ante enfermos de COVID. México se une a las investigaciones internacionales para combatir el COVID-19, ya le estaremos dando algunos detalles, y también en una semana aumenta de 6,449 el número de registros de personas con COVID en México. Le tendremos también las estadísticas más recientes y viajaremos a Italia y Canadá, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán informando desde allá. Iniciamos en el trayecto por encontrar el tratamiento idóneo para combatir la enfermedad COVID-19. Surgen investigaciones con célula madre como tratamiento alternativo. El coronavirus se ha expandido a todos los países del planeta. Su impacto se ha concentrado en las principales metrópolis, dejando secuelas sociosanitarias y económicas alarmantes. Mientras que la población mundial se ha visto afectada en cada sector global, surgen nuevas investigaciones para tratar a la enfermedad COVID-19 que deja a su paso más de 7,340,000 personas con daños en su salud. En ese trayecto las horas avanzan y la ciencia aprieta motores para detectar el mejor tratamiento. En ese camino surgen nuevas investigaciones como es el uso de células madre mesenquimales a personas contagiadas con la COVID-19. Cada 24 horas son confirmadas cerca de 140,000 individuos con el nuevo coronavirus, del cual hasta hoy no hay un tratamiento ni una vacuna para su combate. En diferentes países han surgido nuevos protocolos innovadores para aplicar la terapia con células madre mesenquimales a pacientes que han sido afectados de manera severa por COVID-19 con enfermedades preexistentes. En uno de los estudios que se realizan se indica que están tratando de manera previa a participantes que corren un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que se extiende rápidamente en cada rincón del mundo, con el objetivo de preparar sus sistemas inmunes a fin de combatir el virus SARS-CoV-2. Las células madres se conocen por su capacidad de renovación celular. Es utilizada para varios padecimientos. En particular, las mesenquimales son multipotentes, se encuentran en la médula ósea, son importantes para fabricar y reparar tejido esquelético como el cartílago, el hueso y la grasa de médula ósea. En Estados Unidos, país que concentra la mayor parte de los enfermos con casi 2 millones, recientemente fue aplicado el protocolo de células madre para tratar a un grupo pequeño de pacientes que presentaban síndrome de dificultad respiratoria aguda con respuesta al parecer satisfactoria. Sin embargo, continúan las investigaciones y en proceso de aprobación de emergencia en la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos FDA. Aunque el paso de la pandemia por cada país es acelerado, también los motores de la ciencia se apresuran para encontrar la fórmula para luchar contra la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Interesante esto que nos plantea nuestra compañera Isaura López en esta pieza de introducción al tema que estaremos abordando hoy. Vamos a Ginebra, Suiza. Ahí nuestro compañero Antonio Broto ha estado muy pendiente del informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 en el mundo, confirmados por la Organización Mundial de la Salud, llegaron hoy a los 7,25 millones, mientras que los fallecimientos superan los 412.000.
El dato positivo lo da el número de infecciones diarias, que tras alcanzar cifras récord de casi 140.000 nuevos casos por jornada a principios de esta semana, ahora ha descendido a poco más de 100.000 en las últimas 24 horas. La curva de contagios de las naciones que más casos diarios reportan actualmente, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Rusia o India, no acaba de mostrar un claro descenso, pero sí al menos cierta estabilización, indicando que en esos territorios podría haberse llegado al pico de infecciones. Incluso en Irán, uno de los países que más claramente ha mostrado una segunda ola de contagios, parece que esta también va en descenso en los últimos días, aunque todo dato optimista debe recibirse con cautela. Sigue preocupando la situación en Sudamérica, donde a la situación en Brasil se unen las altas tasas de contagio en países como Perú o Chile, y la preocupación de que con el descenso de temperaturas en el invierno austral, la epidemia empeore y se complique por la ola estacional de gripe. En ese sentido, la OMS advirtió que aún no se sabe si el coronavirus causante de la COVID-19 funciona o no de forma diferente con los cambios de temperatura que traen las estaciones, por lo que no debe tomarse como una gripe más, un mensaje que ha venido repitiendo desde el comienzo de la pandemia. La OMS ha alertado que el coronavirus tiende a circular mejor en los espacios cerrados, en los que recomienda que todos lleven mascarillas, preferentemente de tela, si no pueden mantener la distancia recomendada de 2 metros con los demás. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Antonio, quisiéramos agradecer tu presencia esta mañana acá en México porque pues fue un gran debate el mensaje de hace algunos días de la Organización Mundial de la Salud sobre los portadores asintomáticos, si eran o no susceptibles de contagiar. Se hablaba que en porcentaje era mínimo la posibilidad de que pudieran contagiar cuando no se presentan síntomas. ¿Qué es lo último que se ha dicho en torno a esta situación y también las aclaraciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, Antonio? Bueno, las últimas noticias que yo he leído dicen que el momento de máxima posibilidad de contagio es cuando comienzan a aparecer los síntomas entre los afectados. Eso no significa que siendo asintomático o estando ya varios días enfermo, tampoco pueda haber contagios. De todas formas, como la OMS siempre repite, se trata de una información de una enfermedad nueva que se está estudiando, de la que surgen centenares de estudios, algunos contradictorios, y hay que tomar casi todas estas informaciones con pinzas, tomar las máximas precauciones posibles y seguir estudiando esta enfermedad que tanto dolor nos está causando en todo el mundo. Claro, mientras se encuentra, por supuesto, la cura, mantener pues las recomendaciones generales, principales, lavado de manos, distanciamiento social, bueno, la sana distancia que le conocemos también acá en México. Y por último, Antonio, cuéntanos un poquito cómo va Ginebra, cómo va Suiza con la desescalada, cómo se vive hoy por hoy el día a día de cara a COVID-19. Bueno, pues Ginebra yo creo que poco a poco va retornando a la normalidad. Quizá está un poco más adelantada que otros países vecinos como Francia, Alemania, Italia. Ya sabrán que aquí en Suiza nunca hubo un confinamiento total. Siempre se permitió a las personas salir. Lo que no se permitía eran los grupos de más de 5 personas en lugares públicos. De todas formas, los suizos siempre han sido una sociedad bastante cauta, conservadora también para este tipo de cosas y ellos en general se quedaron en casa casi tanto como los países vecinos. Y bueno, ahora pues van reabriendo todos los comercios, las escuelas ya llevan desde mayo abiertas e incluso la liga de fútbol se está reiniciando. Vuelta a la normalidad y esperemos que no tenga que haber nuevas medidas de prevención por un segundo rebrote. Esperemos que no ocurra. Claro, muy bien, Antonio. Como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias, un abrazo. Lo mismo digo, Belén, un saludo para todos. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza.
siempre pendiente de los informes, los mensajes de la Organización Mundial de la Salud y bueno, particularmente con esta polémica que se desató hace algunos días en torno a los portadores asintomáticos, si eran o no, si existía o no la posibilidad de que ellos contagiaran siendo asintomáticos. Se ha hecho una serie de aclaraciones y bueno, pues finalmente ahí está lo que nos comenta Antonio. No hay algo todavía definitivo al respecto y lo mejor es ir con cautela en esta nueva enfermedad. Y mire, hablando del tema que hoy nos ocupa, el uso de células madre contra el coronavirus se está investigando ya en ensayos clínicos muy prometedores por su acción inmunomoduladora. En China se realizan los primeros ensayos clínicos utilizando una técnica de células madre. El estudio ha sido liderado por el Dr. Kunling Jin, que tiene 20 años de experiencia en el conocimiento y la aplicación de terapias con células madre, y que se dedica a desarrollar terapias con células para combatir los accidentes cerebrovasculares. Los investigadores decidieron probar si las células madre podrían usarse para estimular el sistema inmunológico de una persona para evitar la neumonía por COVID-19. El estudio mostró, hasta el momento, que la introducción intravenosa de células madre humanas es un enfoque seguro y eficiente para el tratamiento de pacientes con neumonía por COVID-19, incluso en pacientes de edad avanzada con neumonía grave. Un reciente estudio emitido por la Universidad de Miami, con la autorización de la FDA de Estados Unidos, evaluó la seguridad y eficacia de las células madre derivadas del cordón umbilical para bloquear la inflamación pulmonar que acompaña a los casos graves de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Italia. Ahí se encuentra nuestro compañero Gonzalo Sánchez, corresponsal de la agencia EFE, un país al que le hemos dado puntual seguimiento debido a que fue uno de los que más sufrió con la presencia de COVID-19, ahora ya en una etapa mucho más promisoria donde la desescalada ha iniciado ya algunas semanas. Gonzalo, adelante con la información, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Italia la pandemia de coronavirus sigue dando muestras de disminuir y los contagios son muchos menos que hace algunas semanas. Basta pensar que en el último día las nuevas infecciones han sido solo 200. En total, en este país ya se han contagiado más de 235.000 personas y han muerto más de 34.000, sobre todo en el norte, la zona más azotada por la pandemia. En este contexto, Italia afronta la desescalada. Desde hace un mes ha ido permitiendo la reanudación de sus actividades y comercios, así como la libertad de movimiento de los ciudadanos. Ha sido un proceso lento, poco a poco, y en la actualidad se puede hacer vida prácticamente normal, aunque respetando las medidas de seguridad, como la distancia entre personas. Pero la desescalada en Italia ha sido homogénea, es decir, que se ha producido en todas las regiones al mismo tiempo, sin un semáforo de alerta como en otros países. Además, ya se puede viajar entre regiones e Italia ha abierto sus fronteras exteriores a los ciudadanos llegados de la Unión Europea. Se desconoce, por contra, cuándo podrán llegar visitantes del resto del mundo. Por otro lado, aquí nadie ignora que se avecina una gran crisis económica. Por ejemplo, el turismo sin duda se va a contraer y en este sector equivale al 13% del Producto Interior Bruto del país. Por eso, el Gobierno celebra este fin de semana un gran encuentro con empresarios, sindicatos y economistas para preparar un plan de recuperación para el futuro. Por otro lado, los científicos italianos y europeos se esfuerzan en encontrar un tratamiento efectivo para el temido coronavirus. La Agencia del Fármaco italiana ha autorizado decenas de experimentos con medicamentos. Los más frecuentes no son con células madres, sino con antivirales usados contra el VIH o el ébola, otros contra la malaria o el mismo plasma de los pacientes ya curados. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus la Pandemia Gonzalo Sánchez.
Muchas gracias, Gonzalo, por este reporte muy interesante lo que está ocurriendo en Italia, y también será muy interesante ver qué sucede en los próximos días, una vez que han comenzado ya a levantar de manera generalizada pues, de la cuarentena y que se ha permitido reanudar muchas de las actividades productivas, como ya nos decía también nuestro compañero en Ginebra. Esperemos que esta situación no traiga de nueva cuenta rebrotes. Vamos a hacer una pausa, esto apenas inicia, usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mire, México ha estado muy interesado desde el inicio de esta pandemia por trabajar, por colaborar con los científicos internacionales en encontrar el mejor mecanismo para combatir esta enfermedad y también las mejores estrategias. Esto es parte de lo que ha hecho México a nivel internacional. En México existe un protocolo de investigación para combatir el COVID-19, sobre todo en pacientes con síntomas leves a moderados, para evitar que lleguen a complicarse. Se trata del medicamento ivermectina, fármaco antiparasitario. El Centro de Investigación Biomédica, ubicado en Jalisco, realiza un ensayo clínico sobre medicamentos para tratar el COVID-19 en humanos. Este estudio científico, llamado Silver Bullet, es el primero producido por iniciativa privada en Latinoamérica, que ha sido autorizado por COFEPRIS y la Autoridad Regulatoria de Estándares Internacionales. ¿Qué busca este ensayo? El director del centro, Marco Antonio Cid, explica. El objetivo es hacer que los pacientes no lleguen a los ventiladores o no lleguen a tener un desenlace fatal, ¿no? Frenar la enfermedad no se puede curar porque ahorita el COVID no es curable, pero sí podemos disminuir lo más que podemos la carga de virus en el cuerpo y detener la cascada de inflamación, que también es una de las causantes por lo cual los pulmones se llegan a vitrificar, o sea, se hacen como vidrios dentro de los pulmones, más o menos. Y estamos terminando la primera fase del proyecto. Silver Bullet comenzó el 27 de mayo. Este medicamento ya fue probado in vitro en Australia y está listo para ensayos en humanos. El investigador Marco Antonio Cid explica en qué consiste la segunda fase de la investigación. La segunda fase es para 150 pacientes y son para pacientes ya severos y sería una terapia combinada entre la ivermectina y el tocilizumab, que es el anticuerpo monoclonal. Y tocilizumab ha demostrado efectividad, ha disminuido el porcentaje de muertes en el mundo entonces, pero nadie en el mundo ha hecho esa combinación del antiviral con el anticuerpo monoclonal. Si nosotros vamos a hacer eso con 150 pacientes para demostrar que podemos disminuir la tasa de mortalidad. Reitera que el CIDBID, Centro de Investigación Biomédica, es una empresa privada y no cuenta con apoyo del sector público, pero espera que en breve pueda colaborar con el sector salud, informó Rocío López Fonseca. Y mire, continuando con México, en una semana aumenta en 6,449 el número de registros de personas con COVID. La autoridad sanitaria en México reportó 26,666 casos confirmados de COVID-19 en personal médico, un incremento de 6,449 infecciones en los registros en tan solo una semana. Respecto del total de infecciones que ascendió a 124,301 en todo el país, los trabajadores que están en primera línea de atención representan a 2 de cada 10 personas que contrajeron el virus. Habla José Luis Salomía, director general de epidemiología. Aquí tenemos el estado clínico en el cual se encontraba el profesional de la salud cuando demandó la atención médica. Vemos que la mayoría de ellos, el 91%, lo hizo de manera ambulatoria. Esto es una proporción más elevada que la que vemos en general en la población. Sin embargo, algunos de ellos también se encontraba en un nivel de gravedad que requirió ser hospitalizado, como estos 1,097. Además, estaban en una situación que se consideraron como casos graves, 1,154, y 147 de ellos tuvieron que ser intubados por la gravedad en la que se encontraba su caso.
El 40% del personal infectado son enfermeras y 31% son médicos, de acuerdo con la estadística. Aquí tenemos a las mujeres, están teniendo un poco más, a diferencia, si recuerdan, presentamos la distribución por sexo el día de ayer y vemos que siempre los hombres en general son los que tienen mayor carga de enfermedad. Bueno, en este caso es un poco más en el caso de las mujeres, 57%, y podemos ver cómo están distribuidas las barras, viendo que el grupo de mayor afectación estaría prácticamente entre los 30 y los 39 años. La cifra del personal de salud fallecido es de 385 personas, de las cuales 73% son hombres, de acuerdo con la dependencia federal, informó Elizabeth Ortiz. Y como siempre es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias. Gracias, Belén. Buen día. Hoy un tema bastante interesante, doctor, del que sin embargo se ha hablado poco, las células madre como una alternativa para tratar a pacientes por COVID. Y creo que lo primero que tendríamos que explicarle a nuestra audiencia, para aquellos que no están tan involucrados con el tema, ¿qué son las células madre y cómo se obtienen, doctor? Bueno, como su nombre lo dice, las células madre son las que dan origen a diferentes líneas celulares que en su momento prácticamente le dan constitución a nuestro organismo. Las células madre se dividen en células totipotenciales, multipotenciales o pluripotenciales, y las células madre, dependiendo de esta subdivisión, tienen capacidad de diferenciarse hacia diferentes tipos de células adultas. Entonces, las células madre, o también conocidas como totipotenciales porque son las verdaderas células madre, pueden en el laboratorio generar diferenciación para poder tener eventualmente células hepáticas o células renales o células del torrente sanguíneo, como por ejemplo glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluso plaquetas eventualmente. Entonces, las células madre se han constituido como tratamientos muy valiosos y muy específicos para patologías predominantemente hematológicas. Sin embargo, también vienen realizándose desde hace varios años estudios a través de lo que conocemos como células madre, pero mesenquimatosas o mesenquimales, para procesos inflamatorios reumatológicos, por ejemplo, o articulares, o para daños del sistema músculo-esquelético, porque las células mesenquimales, por ejemplo, tienen actividad en su diferenciación en la estructura musculoesquelética, o eventualmente también algunas de ellas son precursoras para el desarrollo de piel. Entonces, las células madre, pues indudablemente han sido motivo de muchos estudios. También debo decir que las células madre en diversos momentos han intentado ser aplicadas para condiciones no perfectamente estudiadas y por lo tanto no han mostrado los beneficios suficientes esperadas para diversos propósitos. Y también en otros momentos se ha abusado mucho de bondades que sí tienen las células madre para ciertas patologías, para ciertas condiciones, queriéndose aplicar en otras y no se logra tener los beneficios adecuados. En esto, bueno, evidentemente la regulación sanitaria es fundamental para que sean estudios muy bien llevados a cabo, metodológicamente bien controlados, para poder en su momento ya determinar que una célula totipotencial o
multi o pluripotencial pueda ser de utilidad para tal o cual patología. Doctor, ¿de dónde se obtienen estas células y si es posible de un paciente sano, digamos, poder utilizarlas en algún otro paciente o son las células del mismo paciente las que se utilizan en tratamientos médicos? Bueno, de hecho, Belén, la aplicación más contundente de células madre es a través del trasplante de médula ósea. La médula ósea es uno de los tejidos corporales con el mayor número de células madre. La médula ósea, sabemos, es la médula de todos los huesos. Y aunque algunos de ellos tienen un mayor contenido de este tejido y son más ricas, por lo tanto, en celularidad, pero son de donde se obtienen, por ejemplo, para la realización de trasplantes de médula ósea. Ejemplo, en niños con cáncer, niños con leucemias o con linfomas, a quienes se les realiza este tipo de trasplantes, pues lo que se les está proporcionando básicamente son células pluripotenciales, células o totipotenciales que se van a diferenciar luego en las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos, etcétera. Pero también se ha encontrado un número importante de células madre en cordón umbilical. Incluso se han encontrado células madre en encías, se han encontrado en diversos órganos, pero la mayor cantidad, la más utilizada, es la médula ósea y el cordón umbilical en segundo lugar. Muy bien, pues una vez que hemos comprendido un poco qué son y de dónde vienen las células, hablaremos en nuestro siguiente bloque, doctor, cómo avanzan los estudios para la utilización de células madre en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Con esto regresamos después de la pausa, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, si usted desea escribirnos o mandarnos un mensaje a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Le recordamos que hoy estamos hablando de células madre como una posibilidad para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y precisamente en la línea telefónica nos acompaña Héctor Corona. Él es director de la empresa Cells, una empresa de biotecnología especializada precisamente en el trabajo de células madre mesenquimales. Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por aceptar esta charla. Muchas gracias, Belén. Muy bien, aquí estamos, gracias a Dios, trabajando. Y sí, como bien dices, las células madre mesenquimales están orientando hacia el apoyo a pacientes con COVID. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el avance que hasta ahora se tiene? ¿Cuáles son los trabajos que ustedes están desarrollando? Ok, Belén, te platico. Nosotros contamos con una empresa de biotecnología y también contamos con una fundación. Estamos trabajando en ambas líneas. Como empresa nos hemos dado cuenta que en diferentes partes del mundo, en otros países, te voy a poner el ejemplo de España, de China, de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos ya aprobado por FDA, se están utilizando estas células. No es precisamente para el COVID como tal, es para lo que pasa cuando tienen los pacientes COVID. ¿Qué sucede? Pues se inflaman los pulmones y pasan eventos que por el mismo virus desencadenan otras reacciones, y estas células lo que están haciendo es inmunomodular. ¿Y qué hacen? Salvan la vida de estos pacientes. En ese estatus está como empresa, y también te platico, como fundación estamos logrando que en hospitales civiles estemos por arrancar un protocolo para empezar a aplicarlo ya aquí en Jalisco como tal. Pues esa sin duda es una muy buena noticia. ¿De dónde se obtienen estas células? Es decir, si se cuenta con algunos bancos, si es posible donar. Cuéntenos un poquito de dónde se obtienen estas células para tratar, como usted bien aclara, las consecuencias o las secuelas que deja COVID-19.
Sí, mira, existen varias fuentes. Una de ellas, que es con la que nosotros estamos trabajando, es con la placenta. De una sola placenta, de un solo donador que cumple con todos los criterios para ser donador, marcados por Secretaría de Salud y por las diferentes instituciones a nivel internacional, sí, se dona una placenta y de ahí se extraen estas células. Son células obtenidas de placenta humana. Una vez obtenidas esta placenta y se separan las células de este tejido, ¿sí? Estas células se ponen en expansión, en cultivo, en laboratorios con una alta tecnología, ¿sí? Que como bien dices, no hay muchos laboratorios aquí en México aún, pero sí ya hay algunos. Te voy a mencionar tal vez que podríamos ser algunos 4 laboratorios a nivel nacional que estamos trabajando en un sentido con este tipo de células en específico y ya haciendo investigación. Así, esa es la fuente principal. Claro. Héctor, ¿cuál es el resultado que hasta ahora han tenido, como usted bien dice, ya utilizados en otros países? Pues mira, te pongo el ejemplo. En China hicieron, el primer estudio fue solamente con 7 pacientes y después brincaron a una etapa con 200 pacientes. Y justo los resultados han marcado, primero, seguridad. Y el número 2, y es muy interesante también, es eficacia. El 100% de los pacientes, que estos pacientes ya estaban intubados, o sea, no estaban llegando en una etapa temprana del problema, ya estaban intubados estos pacientes y el 100% de los pacientes resultaron positivo a regresar a un estatus de incluso poderlos dar de alta. Eso te pongo el ejemplo en China. En Estados Unidos también ya están trabajando incluso con grupos de hasta 600 pacientes. Sí, esto es con diferentes empresas. Los resultados todos han sido con un muy buen resultado. El problema sería en algún momento el abasto para poder cubrir el problema tan grande, pero pues bueno, esto nos dejaría la enseñanza de que si empezamos ahorita, este problema, creo, desde mi punto de vista y de muchos especialistas, es un problema que llegó para quedarse. Claro. Héctor Corona nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tiene algunos planteamientos para usted. Adelante, doctor. ¿Qué tal, Héctor? Buen día, gusto saludarte. Doctor. Pues qué interesante. Esperemos que los estudios clínicos muy pronto sean aprobados, particularmente algunos de los ensayos a los que has hecho referencia y un par de estudios que se llevan a cabo hoy en Florida, pues han mostrado una disminución en el proceso inflamatorio de los pacientes con COVID-19 después de la utilización de células mesenquimales, lo cual podría venir a ayudar significativamente. Es posible que de forma conjunta con un antiviral de los que en este momento han mostrado también buenos resultados como Remdesivir o Favipiravir, que se acaba de autorizar en Rusia, y de esa manera, de forma conjunta, un antiviral con algo que actúe sobre la respuesta inflamatoria pueda generar mejores probabilidades y mejor pronóstico en pacientes con COVID. ¿Visualizas cuántos pacientes y de qué estadio podrían ser incluidos eventualmente en un ensayo clínico de esta naturaleza? Es decir, ¿serían pacientes en estadio leve o grave o crítico de la enfermedad? ¿Qué es lo que están avisorando con algún ensayo clínico de esta naturaleza? Ok, gracias, doctor, gusto saludarte. Sí, mira, estamos en pláticas ahorita, de hecho ya tenemos el protocolo listo, ya nada más estamos en temas de bioseguridad y validación de productos y la seguridad de cómo se tiene que trabajar con esto, pero estamos visualizando arrancar con 10 pacientes en estado crítico y estamos tratando de, una vez trabajados con esos 10 pacientes, irnos a la siguiente etapa que estaríamos hablando de 100 pacientes. Y según COFEPRIS hay una forma ahorita de poder acelerar este trámite para poder, por la necesidad y por la emergencia que se está tratando en este momento,
poder arrancar lo más breve posible. Hombre, pues ojalá y esto pueda ocurrir pronto. Entre tanto, el seguir identificando cuál es la respuesta inmunológica en pacientes con COVID al utilizar células mesenquimales, creo que es el foco de atención para saber exactamente el mecanismo de acción de estas células mesenquimales sobre la respuesta inflamatoria del huésped, que es el dolor de cabeza en pacientes con COVID, lo que precisamente es lo que conocemos como la tormenta de citocinas que genera la mayor gravedad en este tipo de pacientes, Héctor. Sí, claro, y en ese sentido cabe decirte, doctor, que nosotros como empresa estamos listos, tenemos ahora sí que la capacidad para poder atender este problema de arranque y estamos preparados para una segunda etapa. Y lo más importante es de que pues hemos logrado hacer sinergia, vamos, con diferentes áreas como el CIATEC, como hospitales civiles y con el área de empresariado, porque mediante la fundación pues tenemos los recursos como para iniciar esto de inmediato y poder estar apoyando a mucha gente también en un corto y mediano plazo. Eso es importante, Héctor Corona, lo que nos mencionaba, porque a través de esta fundación precisamente es como se buscará financiar que este beneficio vaya precisamente a los hospitales públicos. Quizá quienes nos ven en México y América Latina no estén tan familiarizados con los hospitales civiles, pero son hospitales escuela de gran valía en México, que son hospitales públicos que atienden a la población más vulnerable, a la población que no tiene otro servicio médico, que no tiene recursos tampoco, y a través de esta fundación y de esta asociación que ustedes hacen con estos nosocomios será posible de alguna manera pues tratar a estos pacientes en un tratamiento que sabemos, Héctor, no es nada económico, si lo podemos decir así. Así es, sí, es algo complicado, digo, incluso en el área de investigación pues son temas muy complicados porque dependemos mucho de la inversión que se necesita hacer para hacer ahora sí que el estudio del tamaño que es y que se lleve con toda la seriedad y con toda la seguridad como se merece, ¿verdad? Así es, Héctor Corona, director de la empresa El CELS, muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto que seguiremos muy pendientes de estos trabajos, de estos protocolos, de esta investigación. Estoy para servirles. Un saludo a todos ustedes y a su público. Gracias, hasta pronto. Pues muy interesante, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, esto que nos plantea Héctor Corona, sobre todo porque se trata precisamente de tratar las secuelas o lo que provoca la enfermedad COVID-19, no tanto, digamos, el padecimiento en sí, la primera etapa, digamos, el proceso infeccioso, sino las secuelas, doctor. Exacto, la segunda etapa, la conocida como la etapa de la respuesta inflamatoria multiorgánica, esa en la que sabemos los órganos pueden sufrir mayor daño, tanto por la inflamación como por la microtrombosis que se puede generar. Y modular esa respuesta inmune ha sido fundamental en este tipo de pacientes, en pacientes con COVID-19, utilizando también medicamentos inhibidores de las citocinas proinflamatorias, como lo hemos comentado aquí en múltiples ocasiones. Ya vienen a punto de publicarse algunos estudios con estos llamados anticuerpos monoclonales anticitocinas y existe mucha expectativa, buena expectativa con relación a este tipo de productos. Doctor, pareciera que la carrera por encontrar el fármaco o la vacuna pues nos ha puesto como en este momento de tensión en la humanidad, pero pareciera que conforme van avanzando los estudios y tenemos estas noticias, al menos hasta este momento hay más posibilidades en los fármacos que en la vacuna, doctor. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que los fármacos podrían estar mucho más pronto a disponibilidad que la vacuna, porque algunos de estos fármacos ya venían produciéndose con antelación
y tenían indicaciones precisas para otros fines terapéuticos. Por ejemplo, favipiravir, efectivamente, un antiviral recientemente aprobado en Rusia, pero que cuenta con la aprobación mundial porque fue utilizado primero para pacientes con influenza. En algunos momentos también fue estudiado para pacientes con Zika, con buenos resultados, y ahora parece tener buenos resultados con el caso de COVID-19. Entonces, Rusia ha producido favipiravir de algunos años para acá. Por el otro lado, remdesivir, que lo produce una compañía farmacéutica, Gilead, y que los ensayos clínicos están en curso, pero ya hay resultados preliminares. Lo platicábamos aquí, Belén, en donde la FDA turnó la autorización anticipada en vista de los resultados óptimos que se venían observando con remdesivir. Entonces, por ese motivo es posible que tengamos un grupo de fármacos útiles antes que la vacuna. La vacuna es posible que esté a vuelta de año. Sabemos que hay por ahí 2 candidatas que llevan un poco la delantera, la de AstraZeneca en combinación con la Universidad de Oxford, es una de ellas, lo habíamos comentado en días pasados, que está prácticamente a punto de iniciar ensayos clínicos de fase 3 con miles de pacientes ya, o miles de personas, y pues esperemos que haya buenos resultados. Por lo pronto con los voluntarios sanos tuvieron buena respuesta del sistema inmune, buena respuesta con anticuerpos. Será buena noticia, doctor, sin duda alguna, saber que por lo menos en el ámbito de la farmacobiología o de los fármacos hay posibilidades ya como este medicamento que mencionaba en el caso de Rusia, y saber que, bueno, si hoy no hay todavía la vacuna y que somos susceptibles de contagiarnos, por lo menos tener la tranquilidad que habrá medicamentos o algún medicamento o algunas terapias como esta que nos explicaba el doctor con células madre, pues para recuperarnos, ¿no? Es decir, tener más posibilidades, digamos, de sobrevivir. Efectivamente, y ahí, Belén, lo que va a ser fundamental es protocolizar muy bien qué fármacos y a quién, porque los pacientes que se presenten con COVID en forma leve, con pocos síntomas, etcétera, va a ser suficiente monitorearlos desde el punto de vista clínico sin necesariamente utilizar un antiviral. Esos pacientes van a tener recuperación por la sola historia natural, pero el paciente que está evolucionando a mayor gravedad o el paciente que tiene algunos factores de riesgo para mayor gravedad, posiblemente sean los que se beneficien más con este tipo de fármacos, sobre todo en la etapa en donde la producción masiva de los mismos pues sea también una dificultad. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Todavía tenemos un tiempo para hablar de este tema sin duda alguna apasionante. Regresamos. Les recordamos que este día estamos hablando de las células madre como una terapia alternativa para tratar a pacientes de COVID-19. Ya nos lo han explicado en las secuelas, las consecuencias que deja la enfermedad, y es la empresa biotecnológica con experiencia en tratamientos con células madre, Cellularity, la que ha recibido la autorización de la FDA para su ensayo clínico en COVID-19. La empresa biotecnológica estadounidense Cellularity impulsa un ensayo clínico de un tratamiento basado en células madre contra la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó el uso de su terapia en adultos que contrajeron el virus.
Con ello, la empresa comenzaría la fase 1 y 2 en su ensayo clínico a 86 pacientes que contrajeron la enfermedad, con la esperanza de ampliar los resultados iniciales que han sido prometedores en estudios clínicos relacionados con el cáncer, ahora a pacientes con coronavirus. La terapia desarrollada por Cellularity es la única basada en células naturales asesinas, halogénicas a partir de células madre. Se está investigando como una opción de tratamiento potencial para varios cánceres hematológicos y tumores sólidos. Cellularity explicó que los estudios han establecido que existe una activación robusta de estas células naturales asesinas durante la infección viral, independientemente de la clase de virus. El tratamiento de Cellularity podría beneficiar a los pacientes con COVID-19 al limitar la reproducción del SARS-CoV-2 y la progresión de la enfermedad al eliminar las células infectadas, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Canadá. El reporte lo tiene nuestra compañera Silvia Méndez, periodista independiente. Silvia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Belén y amigos de Canal 44. Como siempre, un placer volvernos a encontrar. Investigadores de la Universidad McMaster y de la Universidad de Toronto, aquí en Canadá, que han venido desarrollando tratamientos de inmunoterapia para el cáncer cerebral, ahora realizan pruebas con células madre, pero para apoyar el tratamiento del COVID-19. Utilizan un método mínimamente invasivo en el que toman las células madre de un paciente con COVID, las extraen, las activan, las convierten en una fina niebla para inhalar. Esto podría aliviar síntomas como falta de aliento y posiblemente la tos. Esta vez le tocó el turno de la generación 2020. El primer ministro Justin Trudeau expresó su fe en los jóvenes de hoy para enfrentar los innumerables desafíos que enfrentan Canadá y el mundo y los comparó con la generación que alcanzó la mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo enfrenta una cantidad de desafíos sin precedentes, incluido el cambio climático, el racismo y la pandemia, que han causado niveles de agitación que no se habían visto durante generaciones. Gracias a ustedes por seguir adelante a pesar de todo, manifestó Trudeau. Por cierto, los liberales están avanzando con una polémica legislación de emergencia que ampliaría los programas de ayuda por la pandemia, a pesar de que esto parecería poco probable que los partidos de oposición pudieran permitirle a Justin Trudeau y a su equipo. El líder de la Cámara del Gobierno, Pablo Rodríguez, dijo que el proyecto de ley es la forma más rápida y eficiente de obtener ayuda para algunos de los canadienses más vulnerables afectados por la pandemia y espera que las otras partes den su consentimiento unánime para permitir que el proyecto sea debatido. El proyecto de ley incluiría una serie de medidas prometidas, incluidos los beneficios para los canadienses con discapacidades y la expansión del programa de subsidio salarial para incluir a los trabajadores temporales y algunas empresas adicionales. Y hablando acerca de trabajadores temporales, lamentablemente Rogelio Muñoz Santos, de 24 años de edad, se ha convertido en el segundo caso de fallecimiento de un mexicano trabajando los campos de Ontario. El oficial médico en jefe, el doctor Jakid Ahmed, asegura que más de 220 trabajadores agroalimentarios en la región han dado positivo por COVID-19 desde el comienzo de esta pandemia. Normalmente, unos 60,000 trabajadores mexicanos, en su mayoría, vienen a trabajar en el sector agrícola y alimentario cada año a Canadá. Este año se espera que este número se reduzca a la mitad. El compromiso canadiense era extremar las precauciones. Sin embargo, de acuerdo con Santiago Escobar, representante nacional de la Unión Sindical UFCW, las condiciones de hacinamiento en las que viven, las cuotas de producción que les exigen y la naturaleza misma del trabajo no son ideales. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Silvia, por esta información. Silvia Méndez, nuestra compañera reportera en Toronto, Canadá. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos ya también de esta empresa Cellularity, que también está desarrollando algunos protocolos, algunos estudios con células madre. Sí, y además en Estados Unidos, específicamente en la Florida, el Instituto Jean-Baptiste de Salud, junto con otra empresa de biotecnología, están de igual manera iniciando protocolo clínico con células mesenquimales. Son indudablemente estudios muy incipientes, están iniciando y hay expectativa con respecto a los mismos. ¿Por qué motivo? Bueno, en
uno de sus reportajes, Elizabeth Ortiz, hacía referencia a uno de los principios hipotéticos a través de los cuales estas células madre pueden tener utilidad en pacientes con COVID. Y es el hecho de que el sistema inmunológico, bueno, estas células podrían eventualmente transformarse en células natural killer. Las células natural killer en el sistema inmunológico, como su nombre lo dice, son células asesinas. Pero ¿qué es lo que hacen para protegernos las natural killer? Para decirlo de una forma muy sencilla, cuando a una persona sufre una infección viral, la célula infectada es detectada por el sistema inmunológico a través de estas células natural killer, y lo que hacen las natural killer es ir y matar esa célula que está infectada, y como consecuencia de ello, pues cortar la replicación viral. Es un mecanismo de defensa muy interesante, pero también las natural killer actúan matando células que están teniendo transformación maligna. En alguien que está iniciando, por ejemplo, con una transformación hacia una malignidad, también el sistema inmunológico es capaz de detectar esa transformación e ir y matar a la célula que se está tornando maligna, para detener el riesgo de ir a un tumor maligno, ¿no? Y eso ocurre todos los días en nuestro cuerpo. Las natural killer son células, haz de cuenta, como soldados que todos los días tienen trabajo, todos los días están detectando. Y si hay una célula infectada, van y tratan de eliminarla. Y si hay una célula en transformación maligna, van y tratan de eliminarla. Y de esa manera nos van manteniendo libres de estos ataques, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer, doctor, para tener muchas células killer? Natural killer. Natural killer. Bueno, las células natural killer se activan, se producen, se activan, y además de activarse se diferencian para acciones muy específicas. Tener un sistema inmunológico óptimo no depende necesariamente de tomar fármacos, etcétera. Depende de una vida saludable. Y claro que cuando existe algún tipo de trastorno de la inmunidad específico, bueno, hay que actuar sobre exactamente ese tipo de inmunosupresión. Hay inmunosupresión, por ejemplo, relacionada con la producción anómala de anticuerpos por parte de las células plasmáticas en enfermedades muy específicas, como por ejemplo el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, por citar solo algunas de estas enfermedades. Entonces, esos trastornos inmunológicos se tratan de una manera muy específica. Se consideran enfermedades malignas de las células plasmáticas. Pero hay otros pacientes en donde la afección inmunológica está no en la parte relacionada con anticuerpos, sino en la parte relacionada con células, linfocitos específicamente. Hay personas que tienen lo que conocemos como linfocitopenia. Lo que ocurre con pacientes con VIH, que van teniendo disminución progresiva en su cuenta de células de ayuda, de células helper, pero sin tener detrás ningún tipo de infección. Bueno, eso se trata de otra manera. Y hay pacientes que tienen, por ejemplo, deficiencia en la producción de anticuerpos o reducidas cantidades o anómalas características de anticuerpos, y ahí se pueden utilizar inmunoglobulinas específicas para la protección de estos pacientes. Entonces, los trastornos de la inmunidad
se tratan de acuerdo exactamente a la parte de inmunidad afectada. Y no es que exista ni un medicamento mágico para fortalecer toda la inmunidad, ¿no? Eso es un pensamiento que no ha lugar. Claro. Doctor, pues nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Belén. Y sin duda alguna nos quedan algunas pues aportaciones más que hacer en torno a células madre. Ya tendremos oportunidad de realizarlo. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias. Gracias, Belén. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le queremos invitar para que nos sintonice de nueva cuenta en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.